Vale, perfecto. Bueno, ante todo, pues saludar. Buenos días a los que estamos acá en América o buenas tardes los que están allá en Europa, ¿no? Bueno, voy a ser breve porque efectivamente la verdad es que Jorge pues ha ido enfocando bastante la presentación. Evidentemente es corto, pero yo creo que lo ha presentado súper bien y bastante entendible, y yo creo que igual pues nos toca pues seguir investigando y analizando, y con esa información que él nos pasa pues yo creo que tenemos ahí alto material pues para poder seguir trabajando, ¿no? Bueno, como ven, vamos a trabajar sobre IsoTools. Ya imagino que muchos de ustedes lo han ido viendo. Llevamos ya bastante tiempo presentando un poco la aplicación o el conjunto de soluciones que tenemos para dar vía a aspectos ligados a la sustentabilidad o sostenibilidad. Y vamos a hacer un breve recorrido por los distintos aspectos. Ante todo, conocer pues, que IsoTools es una herramienta colaborativa que nos va a permitir digitalizar procesos, y efectivamente es una herramienta súper fundamental pues, para aquellas organizaciones que en este caso estén pues, pensando pues, en cómo hacer, cómo orientar la estrategia organizativa hacia los objetivos de desarrollo sostenible, o hacia un pacto verde, o hacia un acuerdo de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Intentar ir hacia ciertos aspectos. Responsabilidad social también puede ser, ¿no? O hacia un punto de gestión ambiental, etcétera, ¿no? Nosotros nos vamos a ir fundamentando en distintas cosas que hemos ido viendo anteriormente, pero dando pues, una visión de herramientas, ¿no? Pues cómo podríamos hacerlo, cómo podríamos llegar, etcétera, ¿no? Entonces, IsoTools es una herramienta que puedes acceder a través de un portal web. Es 100% web, no tendríamos que instalar nada, lo cual nos habilita pues que desde cualquier sitio estoy trabajando, cierro el computador en la oficina, me voy a la casa, y si pasa cualquier cosa, pues accedo desde la casa y puedo seguir visualizando, ¿no? Siempre con factores de seguridad, de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Nosotros estamos certificados en ISO 9000, en ISO 14000, en ISO 27000, en ISO 20000 y en ISO 22301, ¿no? Entonces, con todas esas normas, pues evidentemente damos una serie de garantías de seguridad. A partir de aquí, claro, Jorge ha empezado a conversar un poquito desde la parte de análisis del contexto, con temas de análisis DAFO. También pues, podemos partir también pues, haciendo un análisis de parte interesada, etcétera. Nosotros, bueno, evidentemente, tenemos aplicaciones para eso, pero una de las cosas que quería centrarme es en este tema del análisis de la materialidad, ¿vale? Donde el usuario, a la hora de definir esos objetivos o cómo vamos a hacer la estructura de estrategia para poder conseguir esa información, pues podemos, o cómo orientarnos, o qué vamos a hacer, o qué indicadores, o qué metas, puedes conocer un poco cuáles son nuestros grupos de interés de mayor calado. Para eso los listamos, hacemos una revisión, la tipología, cuál es la importancia, y podemos ir definiendo las distintas necesidades y expectativas. A partir de ahí, el sistema le mandaría una serie de notificaciones a aquellas partes interesadas que pensamos que sean más interesantes, le enviaría una serie de encuestas a través de un link, el usuario no tiene que autenticarse ni nada, y a partir de ahí el usuario escribe una serie de información y se le pregunta por tres grandes factores. Esto evidentemente es un resumido, las preguntas son un poquito más amplias, y ahí pues el usuario, pues por ejemplo para este caso que estamos presentando es con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces lo que van respondiendo los distintos grupos de interés, el sistema los aglutina y al final le da un nivel de importancia. Con todo eso, es decir, identificamos los grupos de interés, enviamos notificaciones para que ellos hagan una serie de cuestionarios. Con esos cuestionarios se hace una serie de fórmulas de cálculo, y en base a eso pues tendríamos la matriz de materialidad. En esta matriz de materialidad, pues nosotros sabemos que, mira, pues parece ser que dentro de nuestro grupo de interés, uno de los objetivos de desarrollo sostenible que mayor impacta es el agua limpia y saneamiento. Imaginemos que somos una empresa del sector pues, industrial, y mira, pues parece que lo que mayor interés tiene es el agua limpia y saneamiento. Resulta que también
una de las cosas que más suscitan es el tema de igualdad de género. A lo mejor en la plantilla pues hay demasiados hombres o lo que sea, y entonces aquí pues este otro tema está resaltando, ¿no? Esto evidentemente es un ejemplo, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente ya podemos empezar a plantearnos nuestra estrategia pues, para poder llegar a conseguir este conjunto de resultados que nuestros grupos de interés o nuestras partes interesadas pues han ido definiendo que es mayor nivel, ¿no? Aquí en este caso, pues tenemos la estrategia con los distintos objetivos. Estos objetivos están identificados como están planificados o etiquetados en base a una dimensión, que sería pues, ambiental, social y gobierno corporativo. Evidentemente, pues esto no deja de ser el famoso ESG. Y aquí, pues, podríamos empezar a definir cuáles serían nuestros objetivos. Una vez que hemos definido nuestros objetivos, que lo hemos priorizado en base también a lo que comentábamos del análisis de materialidad, pues podemos empezar a visualizar cómo va la hoja de ruta, cómo va el momento, que es al final lo más interesante. Isotool es una herramienta que te permite crear objetivos, es para crear los objetivos. Pues si a mí me preguntaran, crear objetivos, pues yo qué sé, lo puedo crear en un Excel, en un Word, en una servilleta, a mí me da igual, en unos post-it que pongo en una pared. A mí en realidad la definición como tal, evidentemente yo tengo que tener herramientas que me permiten orientar esos objetivos, que pues, análisis de materialidad, análisis de contexto, análisis DAFO, etcétera, ¿no? Un PEST o lo que sea. Análisis de marketing también se hace a veces, estudios de mercado, pero claro, luego ya lo interesante y para lo cual le da un valor añadido las herramientas que digitalizan es para el seguimiento, la puesta en acción y la corrección, ¿no? Dentro del PDCA, pues poder planificar, poder hacer seguimiento, poder visualizar toda esa información, ¿no? Y aquí nosotros siempre planteamos pues, que sea una forma pues, muy visual, con colores, con iconos. Sí es verdad que es una terminología que está en ISO Tools, pero yo creo que es fácilmente entendible por cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos visualizando que tenemos un objetivo que es mitigar el cambio climático y este objetivo está vinculado pues, a otra serie de objetivos que están interrelacionadas entre sí, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo fomento la economía circular, pues impactaré también en la mitigación del cambio climático. La economía circular pues también está asociado a compromisos con los distintos clientes, pero también puede estar asociado con aspectos ligados a ética y cumplimiento o a temas de seguridad de la información, yo qué sé yo, cualquier tipo de objetivo que estemos marcando. En este caso estamos visualizando pues mitigar el cambio climático, estamos visualizando los datos del trimestre anterior, en este caso yo he seleccionado el 29 de marzo, aquí el usuario puede seleccionar, oye, pues a lo mejor yo quiero ver cómo estábamos el año pasado, pues simplemente clico y busco la fecha anterior para hacer ese análisis, ¿no? Aquí estoy visualizando pues que este de mitigar el cambio climático tiene un iconito que me dice que está en verde. Esto significa los indicadores que están más cercanos al estudio, por eso está como el peón. Luego estaría el caballo que se encuentra en rojo. Esto viene de lo que serían los distintos proyectos que tenemos en marcha, las iniciativas para poder conseguir estos objetivos que tendríamos definidos. Y aquí en este caso estoy viendo que no se está llevando al cumplimiento que se quería reflejar. Esto significa que a lo mejor a medio o largo plazo pues estos objetivos o estas metas que nos habíamos marcado, pues no la consigamos, ¿no? Y luego en este caso estamos visualizando que el último icono, que representa un rey, estos son fichas de ajedrez, pues está relacionado con su entorno, cómo puede haber incumplimiento de otros objetivos que me arrastren el cumplimiento de este, y en este caso pues se encontraría en verde. Y además vemos una flechita aquí pues en verde hacia arriba, en amarillo hacia la derecha, y no sé si habrá alguna roja hacia abajo, pero lo que significa pues es la tendencia. Oye, en el periodo anterior estaba mejor o peor. Pues mira, estábamos igual. Pues listo. No, es que antes este es un objetivo que viene en crecida. Ok, perfecto, es la tendencia. Así que podemos visualizarlo rápidamente toda esta información. Si nosotros queremos hacer un buceo, decir, oye, pues voy a ver qué está pasando aquí, en este caso concreto, en este de mitigar el cambio climático, el usuario podría visualizar pues toda esta información, este valor sistémico cómo se encuentra, el indicador cómo ha ido fluctuando. Recuerden que teníamos una subida, efectivamente veníamos de subida, en el mes anterior posiblemente pues iríamos en una bajada y estaría la flechita hacia abajo.
cuáles son los distintos indicadores, el cumplimiento, etcétera. Y el tema de las iniciativas, pues también podríamos ver cómo se encuentran las distintas iniciativas asociadas, ¿no? En este caso, pues también podríamos visualizar, por ejemplo, emisiones directas de gases de efecto invernadero, pues cómo van los distintos datos, cómo va evolucionando, cómo va la información respectiva de los distintos países. Por ejemplo, es una organización de país donde tiene sedes, podría ser áreas, podría ser procesos o podría ser cualquier cosa, ¿no? Podríamos tener aquí un desplegable de poder ver la información de estas unidades de negocio, de cómo vamos haciendo ese comparativo, pues para poder ir tomando decisiones también. A lo mejor hay cosas que suceden regularmente, etcétera, ¿no? Pues a partir de ahí podríamos ir visualizando los distintos datos y podríamos ir llegando al nivel del propio indicador y poder ir visualizando el dato concreto, ¿no? En este caso, el sistema, como digo, estamos haciendo un análisis. Hemos partido de los distintos objetivos, hemos ido bajando al indicador, etcétera, ¿no? También podríamos visualizarlo y no verlo de uno en uno, porque a veces el ver las cosas de uno en uno pues puede ser un poco complicado, ¿no? Y nos interesa visualizar pues, a modo tabla o a modo matriz, donde yo visualizo un poco todo. Ah, este es el objetivo de mitigar cambio climático, este es el de fomentar la economía circular, este es el de abastecimiento sustentable. Pues veo aquí toda la información de cada uno y digo, ah, pues, uy, ¿aquí qué está pasando? Aquí está pasando algo, entonces clico directamente aquí y no tengo que ir a través del objetivo, bla, 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 ¿vale? Un poco esa sería la forma también de poder visualizarlo globalmente. Esto es con respecto a los resultados que estoy teniendo, pero ¿qué estoy haciendo para conseguir estos resultados? Aquí en este caso podemos tener una serie de grandes estrategias o como grandes líneas que luego se va a desplegar en distintas acciones o iniciativas estratégicas y luego podríamos ir visualizando un poquito más en detalle. Entonces, para la mitigación del cambio climático, pues estoy realizando, pues promover el consumo responsable de recursos y tengo una estrategia de reducir las emisiones de CO2. ¿Qué está pasando aquí? Pues clico acá, igual veo una ficha de la información y vería pues, los indicadores que están asociados. En este caso, pues, por ejemplo, las emisiones directas de CO2. Aquí sería solo CO2, pues cómo sería la información, cómo está avanzando, etcétera, ¿no? Tendría que ir visualizando estos distintos datos. Este de CO2, además, alimenta al dato de gases de efecto invernadero, que por ejemplo, si somos emisores de metano o de óxido nitroso, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, pues también nosotros podríamos ir calculándolo y podríamos ir definiéndola dentro de las distintas definiciones, ¿vale? Luego ya estaría la definición o la relación de estrategia con las actividades que vamos a ir llevando a cabo, ¿vale? Que son las tareas. Oye, ¿se está haciendo las cosas o no se están haciendo? ¿Habíamos pensado hacer esto? ¿Se está llevando a cabo? ¿No se está llevando a cabo? Por ejemplo, tenemos una hoja de ruta hacia la descarbonización. ¿Esto se está llevando a cabo? ¿Se está realizando conforme? Entonces tendríamos, y esto ya sería un poco lo más de detalle, es una herramienta donde el usuario lo que tiene es una planificación, es una herramienta de proyectos bastante potente, donde me permite hacer una planificación real, donde contabilizo tiempo presupuestado, si tengo recursos para hacer esto o no. Yo en muchas ocasiones, pues cuando trabajamos con clientes, pues vemos que se definen iniciativas, tareas, actividades, pero no lo dotan de recursos. O sea, si no tienes recursos, pues posiblemente como las empresas no tienen recursos infinitos, al final tú tienes que saber si realmente hay capacidad para hacer estas cosas en las fechas que se están definiendo y para eso tienes que tener una serie de recursos y en ese análisis tú puedes ir determinando cuáles son las actividades que son más caras, las actividades que son menos caras y ahí también las puedes ir priorizando. Y en ese sentido vamos definiendo una serie de tareas que las tienes que realizar una serie de personas. Podemos visualizar una curva S de cómo debería haber ido la actividad y cómo vamos, ¿no? Porque tardamos mucho en ponernos en marcha, y cuando nos pusimos en marcha, pues todavía no estamos llegando al grado de avance que requeríamos, ¿no? Son análisis, son herramientas que me van a permitir a mí ir trabajando. Cuando decía al principio de la sesión que es una herramienta colaborativa, es porque esto tiene sentido cuando no es solo una persona que está trabajando. También
es un plus porque evidentemente lo tiene todo ordenado, todo perfecto, todo muy bonito, el análisis perfecto. Pero esto tiene un plus cuando son varias personas las que trabajan y no es un único usuario que le va preguntando a las personas, ¿ya has hecho esta tarea? ¿Lo has hecho aquello? Sino que es esto, cada uno tiene su usuario, cada usuario tiene una tarea pendiente, el sistema le lanza un correo electrónico avisándole que tiene que hacer una tarea pendiente y el usuario ejecuta esa tarea y chao, y ya me olvido, vamos, me olvido dependiendo de la responsabilidad que yo tenga, pues ahí va a quedar esa actividad realizada y va a haber una serie de personas que van haciendo un seguimiento para verificar que realmente se está llevando a cabo las actividades. Yo tengo una anécdota de hace algún tiempo que se estuvieron reuniendo distintos directivos, jefes de planta de una empresa de acá de Chile y claro, en algún momento llevábamos como un año así con Isotool ya implementado y había un jefe de planta que le pregunta así a otro, cuando están viendo resultados, etcétera, le dice, oye, pero oye, ¿cómo eres capaz de hacer todas las actividades? ¿Cómo reportas toda la información siempre a tiempo, etcétera? Y el otro señor, el otro gallo iba a decir, el otro señor le dice algo así como, dice, pucha, yo hago lo que me dice Isotool. Isotool me dice, tienes esta tarea pendiente dentro de 5 días. Ah, tengo esto pendiente, lo hago. Oye, que ayer te venció una tarea. Ay, se me pasó, la hago. Entonces, lo único que hace es, pues lo que yo tenía planificado es algo tan trivial como lo que yo tenía planificado, lo ejecuto. Entonces, esa definición y no tener que estar acordándote, yo tenía que hacer una cosa aquí pendiente. Eso ya está definido. Entonces, a partir de ahí, vamos ejecutando. Lo interesante es que a partir de esa ejecución de cosas, uno esperaría que en esa ejecución de cosas los resultados se vayan impactando en las metas que nos habíamos marcado. Entonces, si yo estoy aquí cumpliendo en un 100% y veo que no estoy consiguiendo los resultados en mi estrategia y esta estrategia no está impactando en mi indicador, pues ¿para qué sigo haciendo cosas? O está mal definida, o aquí hace falta algo más, hay que hacer una reflexión más profunda. Y eso es lo que realmente te da la posibilidad de tener herramientas como tal, que es capaz de configurar toda la información que necesitas, mandar actividades o definir, planificar actividades a las distintas personas que están como responsables, coger toda esa información, ponerla a una herramienta de análisis de una manera muy lógica de pensamiento corto plazo, medio plazo, largo plazo, de pensamiento actúa local, piensa global y a partir de ahí toma decisiones, ¿vale? No he dicho nada sobre los indicadores y es algo que siempre me preguntan. Dice, oye, ¿los indicadores de dónde salen? ¿Quién mete el dato? Aquí hay distintas posibilidades, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estamos en un indicador de dióxido de carbono. Aquí el usuario lo mete manualmente. Esto es otra tarea, ¿vale? Es otra tarea, lo que pasa es que es una tarea que es periódica, por ejemplo, mensual o trimestral, al responsable de la delegación de Chile, por ejemplo, pues le llegaría una notificación y él tendría que entrar a su Isotool en un punto concreto, meter su datito, este es el dato de consumo de datos. Y ahí a partir de ahí le da a guardar y chao. No se tiene que olvidar el de Colombia, entrará en el de Colombia y así sucesivamente cada uno ve y trabaja lo que le corresponde en su momento. Si luego quiere hacer un análisis y tiene los permisos para hacer análisis, entrar a otro sitio y poder hacer un análisis de manera larga. Pero entrar y meter el dato debe ser lo más sencillo posible. Entonces cada uno puede ir metiendo su dato. Pero hay otros datos que están ya en mi otro sistema, en mi RPs, en CRMs, o en, yo que sé, en cualquier tipo de herramienta. Hay veces que está incluso en herramientas que me da un corporativo, que tiene una serie de datos que me piden y lo meto. Hay veces que el corporativo no es que tenga una herramienta así súper novedosa, que es un Excel, tengo que rellenar un Excel y lo meto ahí, ¿no? Entonces, pues puede ser que si ya está informatizado en otro soporte, pues nosotros podemos hacer que se conecte en la base de datos a través de herramientas seguras como web service, a través de una API, pues nosotros consumiríamos ese dato, lo traeríamos y ahí el usuario no tiene nada que ver. En realidad sí, el usuario le llegaría una notificación y le diría, ojo, este es el dato, resultado, y estás en amarillo, está en verde, está en rojo. Al usuario igual le llegarían notificaciones pues para que haga análisis. Porque lo fundamental de los indicadores, evidentemente, es la medición, si estamos cumpliendo o no con las metas marcadas, si estamos llegando a un porcentaje de cumplimiento a tiempo, etcétera, pero también hacer un análisis. Y entonces, en este sentido, al usuario dice, oye, que ya tengo el dato del primer trimestre de CO2. Pues entonces el usuario entra aquí y visualiza, pues, hace su análisis. Aquí puede hacer un nuevo análisis, en este caso voy a entrar uno que ya teníamos hecho, donde tengo un análisis global, este es el análisis que estoy haciendo,
la información que quiero ir metiendo, si hay algún resultado, etcétera, ¿no? A partir de aquí el usuario puede ir haciendo este análisis. Esto lo puede hacer en una distribución. Oye, pues se lo voy a mandar al jefe de área o directivo de no sé qué y se lo podemos mandar, ¿vale? A partir de ahí, nosotros tenemos indicadores, análisis, información, tareas, vamos cumpliendo los objetivos, no vamos cumpliendo con los objetivos, toda esa información. Y yo digo, vale, pero yo lo que me están pidiendo para poder ir dando cumplimiento es luego hacer un informe no financiero o un informe resumen de toda la información. Y a partir de ahí, pues podemos también tener información. Y Isotool es muy sencillo para meter el dato, como estaba diciendo, pero también es muy sencillo para sacar la información, ¿vale? No tendría sentido que esto quedara aquí encapsulado, aquí amarrar la información como si fuese Gollum con el anillo, sino que efectivamente el usuario siempre es dueño de su información. Y si la quiere sacar, pues tenemos que darle todas las facilidades para que la pueda sacar y darle la estructura pues lo más ordenada posible pues para que también pueda hacer esa actividad. Por ejemplo, acá simplemente yo lo que tenía por defecto, clico, este es el informe completo y el sistema pues te genera un PDF con toda la información, te lo permite imprimir y tal. Y esta información es prácticamente pues todos los datos que nosotros hemos ido visualizando, ¿vale? Lo voy a guardar por aquí, ¿vale? En directo, no tenía nada preparado. Entonces aquí es todo el informe. Todo el informe viene de todo lo que hemos ido metiendo. Es un informe bastante largo, son 27 páginas y esto es una demo. Cuando uno empieza a meter datos, no sé cuánto, esto es es bastante información la que se va generando en el sistema y el usuario la puede tener en Word. Esto lo puede pasar a las distintas áreas, contrata en un departamento o en una editora, lo puede imprimir en un PDF muy bonito con datos corporativos, etcétera, y eso pues se queda publicado en los distintos portales, ¿vale? Son distintas herramientas porque efectivamente me van a permitir ir secuenciando. Oye, yo tengo un interés y ese interés es el liderazgo, si hablamos en términos ISO 9000, ¿cómo se va representado? Pues tengo una herramienta que me va permitiendo definir mis objetivos, me define cuáles son los puntos de interés, el análisis de materialidad, etcétera, ¿no? Toda esa información me permite definir los indicadores, cuándo tengo que hacer los indicadores, quién tiene que hacerlo, cada cuánto tiempo, me permite definir distintas tareas, ejecutarlas, etcétera. Hay otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, si yo me vengo acá a herramientas tenía aquí preparado un tema de gestión de riesgos. Evidentemente, oye, pero ¿cuáles son los riesgos a los que estás puesto como organización con respecto a tu cumplimiento estratégico? Voy a ir rápidamente, aquí hay un proceso para definir, pero básicamente al final es una herramienta donde yo puedo tener los distintos procesos, las gerencias, los departamentos, los factores claves de éxito, cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuáles son las observaciones, los pilares estratégicos asociados, etcétera. Aquí el usuario también puede ir gestionando cuáles son los distintos peligros, las distintas amenazas, quién va a ser el auditor que va a visualizar o hacer el seguimiento, etcétera. Aquí hay unas distintas metodologías, podemos hacerlo más complejo, podemos hacerlo más simple, pero lo interesante es que también está acá, está todo relacionado. Yo tengo mis objetivos, tengo mis procesos, tengo toda mi información perfectamente relacionada. Y entonces acá también puedo ir completando y gestionando esta información dentro de un factor tan importante como son los riesgos. Hay una definición de riesgos, a algunos les gustará más o menos, que es un riesgo pues es aquello que puede hacer que impida que tú cumplas tus objetivos, ¿no? Y básicamente pues eso podríamos considerarlo como un riesgo. Luego también podríamos haber asociado los propios objetivos de desarrollo sostenible con mis propios objetivos, ¿vale? Yo he estado poniendo una serie de objetivos. En realidad, de hecho, es cada vez más común que los objetivos, los procesos, todos esos temas estén ligados al objetivo de desarrollo. Aquí voy a dar un pequeño de metadato. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un desarrollo en ISO Tools, dentro del área de investigación y desarrollo, nosotros cada actividad lo relacionamos a un objetivo de desarrollo sostenible, es decir, cómo las herramientas que ISO Tools desarrolla están contribuyendo a ciertos objetivos de desarrollo sostenible.
Por ejemplo, una herramienta para temas de gestión de cumplimiento legal. Pues esto va más ligado a este objetivo. Pues esta, por ejemplo, de sostenibilidad. ¿Dónde iría? ¿No? ¿A qué objetivo está impactando? Entonces, nosotros cuando hacemos definiciones, oye, mira, vamos a hacer, no al detalle tarea, pero sí las grandes definiciones del roadmap, lo pensamos también teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Pues esa es una consideración de algo que hace ISOTOOL, pero no es que ISOTOOL sea especial ni nada, sino que es un poco lo que se pretende con todos estos aspectos, de manera que los objetivos, los procesos, los distintos componentes están asociados a objetivos de desarrollo sostenible y vemos cómo va impactando en ese tipo de, como nuestra consecución de nuestro propio objetivo va consolidándose dentro de este objetivo de desarrollo sostenible o cualquier otro, ¿no? Puede ser que sea otro, no tiene por qué ser esto exclusivo, sino que podemos ampliar otro, hay pues, distintos marcos de trabajo y de referencia, ¿no? Pero ISOTOOL ya lo tiene preparado con distintos modelos, el modelo A pues sería algo así, también tenemos un tema de los indicadores, de hecho estábamos visualizando el indicador, no lo he comentado, pero estos son indicadores del Global Reporting, ¿no? Del famoso GRI. Oye, pero ¿solo trabaja con indicadores de GRI? Evidentemente no. Nosotros podemos tener, pues, indicadores cualquiera. Aquí, por ejemplo, en este caso, un indicador que hemos creado de nuevo, pero si tú traes en la base de datos, oye, cualquier otro indicador, ya te propone una serie de indicadores para esta solución, ¿vale? Bueno, no quiero extenderme mucho más. Yo creo que estoy en los tiempos, ¿cierto, Esperanza? Sí, estamos bien, no te preocupes. Vale. Una última cosita, pues simplemente un tema de análisis un poquito más de detalle, que también puede estar ligado a temas de Business Intelligence, ¿no? Entonces, nosotros podríamos tener aquí, pues, asociación, en este caso nosotros estamos trabajando con algo que está ya propio integrado en el propio ISOTOOL, que es el ClickSense, pero también puede ser con Power BI o MicroStrategy, lo que sea. En principio nosotros, como digo, la información no es de ISOTOOL, la información siempre está disponible para la organización. Y en este caso, pues podríamos sacar toda esta información, llevarla a un Business Intelligence y aquí, en este BI, pues empezar a definir, oye, pues voy a tratar la información tal que así, oye, pues quiero ver cómo son los objetivos estratégicos, puedo definir una serie de definiciones tal que así, para hacer un seguimiento un poquito más allá de lo que es esto, pues sacando indicadores, sacando datos, etcétera, ¿no? Para que nosotros libremente podamos establecer funcionalidades, formas de trabajar, etcétera, a través de aprovechando las ventajas que nos da, pues, por ejemplo, en este caso, un Business Intelligence, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, con Mapita, en fin, este tipo de cosas, pues es muy interesante pues, para poder hacer ese análisis de información y poder tener todo de la mano. Otra vez vuelvo, quizás un poco cansador, pero en principio sería volver a que yo tengo los datos disponibles, está de manera corporativa, colaborativa, el usuario sabe lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacer, si no lo está haciendo, le da herramientas para hacer la toma de decisiones, etc.